Bueno, y hoy por primera vez tenemos en este espacio al doctor Sergio Asia. Siempre está con nosotros en el radio, pero hoy en el radio y con su imagen. Aquí está con nosotros y hoy con un tema importante. Hemos estado hablando mucho sobre la vacuna de la influenza, no, del COVID. Hemos estado hablando mucho del COVID, pero ahora vamos a tener que hablar de la influenza, que esa es una enfermedad estacional, se da en el invierno, ya viene y una vacuna no es efectiva en el momento en que nos las ponen. Hay que darle su tiempo para que el organismo haga los anticuerpos que se necesitan y pueda uno resistir el embate de la enfermedad. Y ya estamos a tiempo, ¿no? Ya estamos a tiempo. Doctor Sergio Asia, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlitos? Buenos días, ¿cómo estás? Pues Bien. Mira, siempre es importante hacer algo por primera vez todos los días. Entonces, hoy vamos a hacer algo por primera vez este día. Exactamente. Esta es su primera vez conmigo, Es mi doctor. primera vez. Igual me gusta, fíjate. Igual, sí. Igual y le agarra cariño, ¿no? Igual surge el amor. Entonces, está muy agradable el lugar. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, desde la semana pasada habíamos platicado del COVID y algo que es una combinación de enfermedades que lo llamaríamos sindemias, o sea, dos epidemias juntas, dos enfermedades epidémicas que se superponen y sobre todo con la dificultad de que sus síntomas son muy, muy semejantes, muy parecidos. Entonces, la influenza, todos sabemos que es una enfermedad respiratoria de inicio súbito, de predominio invernal, que ataca a poblaciones susceptibles. Eso ya lo sabemos. Y sobre todo que es una enfermedad susceptible de ser vacunada que se presenta de dos maneras. En forma cíclica, en forma pandémica, en cada estación y en forma epidémica en algunos años. Entonces tenemos historias terribles, por ejemplo, la vacuna, la influenza española, el flu español de 1918 que mató más personas que la Primera Guerra Mundial, incluso que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Entonces estamos viendo que las pandemias, incluyendo la de COVID, son más mortíferas que las guerras mismas. Entonces debemos estar preparados como para una guerra. Aquí en la influenza hay varios determinantes. Por ejemplo, el agente. El agente es un virus que va pasando, se va incubando primero en una ave, luego en un cerdo y utilizan el humano como un huésped intermedio. Entonces, las aves los transmiten por el aire, los cerdos la reproducen y los humanos la sufrimos. Entonces, es una zoonosis como el COVID también. Por eso, al principio el COVID se manejó como influenza, pero no. Son enfermedades con síntomas semejantes, pero con virus muy, muy diferentes y con manera de enfermarse muy, muy diferente. La influenza, pues básicamente tiene tres tipos. Sabemos que es la influenza A, la influenza B, que son las dos clínicamente importantes, y la influenza C, que prácticamente no la vemos. La gravedad de la A y de la B son semejantes, aunque la A parece ser que tiene mayor mortalidad en pacientes susceptibles. La fuente de infección, cuando está iniciando la pandemia, es de animal a humano. Pero cuando ya está la pandemia establecida, por supuesto que la transmisión es entre personas. El periodo de infectividad es máximo al principio de la enfermedad y tarda como 3 a 7 días. También tenemos aquí el factor del huésped. Les da por igual en ambos sexos, todas las edades se enferman, pero sobre todo va a revestir mayor gravedad en menores de 2 años y en mayores de 65. El 95% de las muertes por influenza sucede en mayores de 65 años. Los adultos a diferencia del COVID, somos malos transmisores de la influenza. En cambio, los niños son el vector preferido de la influenza en contra del COVID,
que los niños no son buenos transmisores del COVID. Comportamientos completamente diferentes. Y pues pensábamos, el subsecretario Gatell, pues como estudió influenza muy bien, pensaba que se iba a comportar como influenza, la trató como influenza y ahí están los fracasos. La mayor mortalidad se va a ver, como decía, en mayores de 65 años, pero también en personas susceptibles. Aquellos que tengan cáncer, que tengan comorbilidades corazón, famosas, diabetes, y en niños pequeños, pues sí, por supuesto. En pediatría, nosotros en invierno vemos hospitales llenos por complicaciones por la influenza. ¿Qué pasa? Pues por alguna razón, la influenza se propaga en invierno. O sea, el ambiente es propicio, hay mayor, la gente se aglomera más en invierno, estamos más encerrados, más arrimaditos, cerramos más las ventanas. Parece que esos son los factores que favorecen. Entonces, el pico de influenza sube, pero va girando por la Tierra. Entonces, el virus va mutando y la inmunidad que puede producir la enfermedad va a caer rápidamente. Entonces, si nos enfermamos de influenza esta temporada, muy posiblemente en la siguiente no vamos a tener tanta inmunidad. El virus va cambiando, el virus necesita a fuerza estarse pasando de una persona a otra para sobrevivir y algo muy importante, se confunde con otras cosas. Entonces, si tenemos síntomas respiratorios, puede ser gripa o puede ser influenza, pues sí puede ser cualquier cosa, pero bueno, la influenza va a tener una fiebre más alta, un dolor de cabeza, dolor de ojos, ataque al estado general, falta de apetito, y la gripa pues va a tener síntomas más leves. Importante que la influenza se puede prevenir. Existen varios tipos de vacunas. Aquí en México tenemos la vacuna inactivada. Esa vacuna se aplica en mayores de 6 meses y a cualquier edad. Pero por supuesto, como no hay vacuna para todos, entonces el gobierno decidió vacunar de los 6 meses a los 4 años y de los 65 en adelante. Lo cual, pues está bien, pero si tuviéramos suficiente cantidad de vacunas, vacunaríamos a toda la población, como sucede en los países de primer mundo. Ahora, le voy a hacer una pregunta, doctor, no para echar abajo el tema de la vacunación, sino realmente para saber. La influenza ya tiene cura. Apareció el Tamiflu, sí, y con ese nos curamos. El hecho de que tengamos la cura de la enfermedad, pues aminora el riesgo de muerte, sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la vacuna sí es importante, pero bueno, si no nos tocó la vacuna, si nos da, hay con qué curarse. O sea, la influenza ha convivido con nosotros tantos años que ya tenemos más armas para atacarla. Pero los medicamentos para la influenza no son ni mucho menos completamente eficientes, y en personas susceptibles con todo y tratamiento pueden complicarse. Entonces es preferible siempre la vacuna antes de la enfermedad. O sea, es preferible vacunarse que enfermarse. La vacuna tiene mala suerte porque se pone en invierno y la gente muchas veces, al irse a vacunar o por alguna razón, junto con la vacuna se le pega la influenza y las personas se enferman y asumen que la vacuna fue la ocasión. La vacuna jamás puede producir enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene virus viables, no tiene el germen, tiene el germen completamente inactivado. La vacuna contra la influenza tiene efectos secundarios muy leves, no los que le atribuyen la generalidad de las personas. El problema es que hay que estarla poniendo cada año. Ok. Pues, y esta vez hay que ponerla, independientemente de que se nos junte con la del COVID. Sí, si se le ofrecen las dos vacunas juntas, sin problema se pueden aplicar la vacuna de COVID y la vacuna de influenza simultáneamente sin mayor problema. O una detrás de otra, o sea, no tiene relación. Y claro, imagínense el médico que se enfrenta a una enfermedad respiratoria febril
y no sabe si es COVID o es influenza, darle tratamiento para la influenza o aislarlo como si fuera COVID y estamos haciendo pruebas sin sentido. Vacúnense contra ambas enfermedades y seguramente tendrán una vida más larga y podrán ver a sus nietos. Desde el 1 de octubre comienza la vacunación de la influenza, así es que si ustedes van a una clínica pública, a un centro de salud, les pondrán la vacuna. Y si ustedes la quieren comprar o la pueden comprar en el sector privado, esas vacunas sí ya se venden, ¿no? Ya está autorizada, el sector privado las tiene prácticamente los cardiólogos, los geriatras, los pediatras, neumólogos y por supuesto los pediatras, los ginecólogos las ponen. El embarazo no es contraindicación para la vacunación, prácticamente no tiene contraindicación. Muy bien, pues doctor Sergio Asia, Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima y @Sergio Asia a sus órdenes. Buenos días. Gracias.